Bueno, gracias por acompañarnos a esta sesión. Mi nombre es Calvin Lucas y hoy estaré con ustedes para que juntos exploremos el tema del análisis de datos en Microsoft Azure. Esta sesión es una iniciativa de la mayor comunidad de Data Engineer de Latinoamérica. Nosotros somos una comunidad que no para de crecer. Generamos todo tipo de contenido relevante, sobre todo lo relacionado a los datos en nuestras redes sociales. Todos los enlaces pueden ser encontrados en xp.bio/Data Engineer Latam. Un placer presentarme. Soy Data Analyst y entusiasta de las tecnologías cloud. Y para mí es un gusto llevar los conocimientos y experiencias sobre los servicios de datos en Microsoft Azure. La presente sesión es la última que forma parte de la ruta hacia el examen de P900, Azure Data Fundamentals. Hoy exploraremos los servicios de análisis de datos en Microsoft Azure. Miremos el esquema de aptitudes disponibilizada por Microsoft para ver qué conocimientos nos pide el examen en esta parte. Bien, tenemos el esquema, a lo que ustedes ven en su pantalla. Nos vamos directamente al módulo número 4. Me avisa, por favor, si no están viendo mi pantalla, o si no lo grabé en mi pantalla. A ver, volveré a compartir la pantalla. Un minuto, por favor. Ahora sí. Bueno, como le estaba comentando, estamos en el módulo 4. El examen nos pide describir una carga de trabajo de análisis en Microsoft Azure, compuesta por entre 25 y 30% de las preguntas del examen. El examen nos va a pedir describir las cargas de trabajo de análisis, básicamente saber la diferencia entre procesamiento en lote y en tiempo real, la diferencia entre la carga de trabajo transaccional y analítica, sobre todo estos dos, ¿no? Pero hemos visto estos temas en la sesión número 1 que tuvimos, ¿no? En esta sesión nosotros vamos a directamente describir los componentes de un almacén de datos moderno. Vamos a describir los servicios tales como Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics, Azure Databricks y Azure HD Insights. Vamos a describir las herramientas y todo el proceso de la ingesta y procesamiento de datos en Microsoft Azure. Vamos a describir los componentes de Azure Data Factory. Esto es muy importante porque hay muchas preguntas sobre ese tema. Y también vamos a describir las opciones que tenemos para hacer el procesamiento de los datos. Y por último, vamos a describir el tema de la visualización de datos con Microsoft Power BI. Bien, en esta sesión vamos a tratar de explorar y describir los servicios de analítica de datos en Microsoft Azure. Vamos a explorar los componentes de una base de datos moderna. Veremos también temas de la ingesta de datos y procesamiento de los mismos. Exploraremos el Azure Data Factory para realizar la mayoría de las tareas de ingesta de datos en Microsoft Azure. Y exploraremos los servicios de Azure Data Lake Storage, Azure Data Factory, Azure Synapse Analytics, Azure Databricks y Azure HD Insights. Luego exploraremos el Power BI y sus componentes.
veremos cómo estos componentes trabajan en conjunto para posibilitar la creación de visualizaciones, informes y dashboards dentro de Microsoft Azure. Finalmente, tendremos una pequeña dinámica en la que ustedes serán invitados para poner a prueba sus conocimientos y sobre lo que han aprendido durante esa sesión. Empecemos hablando de los componentes de un almacén de datos moderno. Un almacén de datos recopila datos de diferentes fuentes de información dentro de una organización. El objetivo de un almacén de datos es proporcionar respuestas a consultas complejas, a diferencia de una base de datos relacional tradicional, en la que se centra en el rendimiento transaccional. Dicho esto, un almacén de datos debe ser capaz de recopilar datos de diversas orígenes y de diversas estructuras y tamaños. Bueno, básicamente se tiene que hacer la combinación entre los sistemas de base de datos relacionales y no relacionales, así como también una combinación de datos históricos y datos actualizados en tiempo real. Los datos históricos se generan mediante procesos por lotes, mientras que los datos actualizados requieren de procesos en tiempo real o en lotes muy pequeños. Una vez que tengamos claro de qué se trata un almacén de datos moderno, exploraremos una colección de soluciones de almacenamiento de datos que nos ofrece Microsoft Azure, tales como Azure Data Lake Storage para almacenamiento. Se utiliza con mucha frecuencia para almacenar datos en diferentes tamaños y formatos. La Azure Data Factory, que es un servicio de integración de datos en la nube. El Azure Synapse Analytics, Azure Databricks y Azure HD Insights para hacer procesamiento de datos. El Analysis Services, que es un servicio de Azure para crear, digamos así, modelos o cubos de datos. Y Power BI para la visualización. Bueno, exploraremos ahora los servicios de ingesta, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos en Microsoft Azure. El único servicio de almacenamiento específicamente diseñado para entornos analíticos de Big Data es Microsoft Azure Data Lake Storage, ¿no? También conocido como Data Lake Storage Gen 2. La Azure Data Lake Storage es el servicio para almacenar datos semi-estructurados o no estructurados. Es integrado al Azure Storage, que es un servicio de almacenamiento de bajo costo de Microsoft Azure. Es básicamente un servicio de blob storage, pero que incorpora un namespace jerárquico. Es decir, yo puedo ahora organizar los archivos binarios en carpetas o directorios. Esto tiene implicaciones en cuanto a la seguridad, ya que ahora es posible establecer permisos a nivel jerarquía o archivo. Yo puedo aplicar permisos proxies o por medio de Access Control Lists o ACLs a nivel directorio o archivo, ¿no? Ese permiso proxies es como se aplican los permisos en los directorios en los sistemas Linux y Unix, ¿no? Es posible conectar al Azure Data Lake Storage mediante un servicio denominado Polybase, que se utiliza para consultar datos con Transact SQL sin tener que instalar un conector o driver. Ese servicio utiliza Polybase para integrar los datos de Azure Data Lake Storage desde la Azure Synapse Analytics o HD Insights. Ahora exploraremos el único servicio de integración de datos de Microsoft Azure, el Azure Data Factory,
Se describe como un servicio de integración de datos o como un ETL como servicio sin código. El propósito del Azure Data Factory es sencillamente recuperar datos de uno o varios orígenes y convertirlos a un formato que sea procesable por un servicio de Azure. Con Azure Data Factory se puede filtrar los datos, cambiar los tipos o la estructura de los datos y luego definir un destino de escritura para su posterior procesamiento. Tiene soporte para varios tipos de fuentes de datos, como por ejemplo Amazon Redshift, HDFS, Oracle, BigQuery, etcétera, ¿no? Y se puede crear flujos de manera gráfica con una interfaz denominada flujo de datos o data flows. Bien, acá pueden apreciar la interfaz gráfica de un flujo de datos eh, que más o menos recuerda el SQL Server Integration Services o SSIS. SSIS. De hecho, fue construido sobre el SSIS. Acá pueden apreciar mejor algunos de los componentes del Azure Data Factory, como canalizaciones, conjunto de datos, flujos de datos, actividades, eh, entre otros. Por ejemplo, si selecciono la pestaña de administración, puedo también definir los servicios vinculados y también las integrations runtimes. Veremos de qué se trata cada uno de esos elementos. Bien, entonces el primer elemento que nosotros vamos a definir es de flujo de datos. Ya les comenté, nos permite representar de manera gráfica toda nuestra lógica de transformación. Todo el trabajo que se realiza en Azure Data Factory se define como una canalización de operaciones. Una canalización o pipeline representa un conjunto de actividades que se ejecutan de manera lógica para poder cumplir una tarea. Una actividad es un elemento o un paso dentro de la canalización. Hay un total de tres tipos de actividades. Hay las actividades de movimiento de datos, que sirven para hacer la copia de los datos desde una fuente hacia otra fuente. Actividades de transformación, que se emplean los servicios de procesamiento de datos, que enseguida lo veremos, y las actividades de control, ¿no? Bueno, el conjunto de datos o también los datasets representa la estructura de datos de los almacenes que simplemente apuntan o hacen referencia a los datos que desean que sea como entrada o salidas. Y asimismo, la actividad es básicamente un elemento de una canalización. Los servicios vinculados definen la información de conexión necesaria para que Data Factory se conecte a un servicio externo, que puede ser un almacén o un servicio de procesamiento como HD Insights. Y por último tenemos el Integration Runtime, que es el entorno computacional en que se procesan las actividades. Todas las actividades y servicios vinculados que hacen referencia a una fuente externa. Bueno, veremos cómo estos recursos se interactúan entre sí con un ejemplo bien sencillo. Imaginemos que quisiéramos cargar, transformar y escribir los datos desde una base de datos SQL Server que se encuentra en un datacenter a nivel local. Quiero mover los datos a una base de datos de Azure SQL Database. Yo haría un procesamiento en estos datos, una transformación,
utilizaría el servicio de Azure HD Insights, que enseguida lo veremos de qué se trata. En este contexto, ¿qué componentes del Azure Data Factory utilizaría yo para automatizar todo ese flujo de datos? Primeramente, yo definiría lo que se denomina como una pipeline, una canalización. Enseguida, como yo necesito conectarme a una base de datos SQL Server local, yo debo primeramente crear un servicio vinculado. De ahí creo una actividad que copiaría el conjunto de datos a mi entorno de Azure Data Factory. Para que este proceso se lleve a cabo, sería necesario definir el Integration Runtime y que sería hospedado en la misma red virtual que se encuentra mi base de datos SQL Server, o sea, a nivel local, ¿no? O server hosts. Bien, ahora necesito hacer la transformación de esos datos y para eso voy a crear una nueva actividad. Y esa vez una actividad de transformación que corre un job de Azure HD Insights. Luego se define un servicio vinculado y una integration runtime, que en este caso va a correr en la nube, ¿no? Porque el servicio de HD Insights es un servicio que corre en la nube. Y se va a crear un conjunto de datos en base al resultado de esa transformación. Y luego creo una actividad para hacer el movimiento de los datos resultantes de esa otra actividad a una base de datos del Azure SQL Database, que a su vez también necesita de una integration runtime. En este caso, se utilizaría ese integration runtime para ejecutar un paquete de SQL Server Integration Service o SSIS dentro de la nube. Bueno, exploraremos los servicios de procesamiento de datos de Microsoft Azure, recordándoles que Azure ofrece tres servicios principales: Azure Synapse Analytics, Azure Databricks y Azure HD Insights. El Azure Synapse Analytics es un motor de análisis. Este motor de análisis está diseñado para procesar grandes volúmenes de información con mucha frecuencia. Nos permite crear procesos ETL y LT, es decir, nos permite ingerir los datos desde distintas fuentes con sus más de 95 conectores externos y también provee una interfaz gráfica para diseñar sin código nuestro flujo de datos, gracias a la integración que tiene con el Azure Data Factory. Los datos ingeridos aquí son almacenados en Azure Data Lake Storage para que sean posteriormente consultados, sin tener que sobrecargar la fuente de datos. La Azure Synapse Analytics me permite consultar datos de SQL y en los diversos lenguajes de programación como Python, Scala y .NET. Utiliza una arquitectura de procesamiento masivo o denominado MPP, que incluye un nodo de control y varios nodos de ejecución. Entonces, en esa arquitectura de procesamiento paralelo masivo, las aplicaciones emiten un comando SQL a nuestro nodo de control, que es el punto de entrada de Synapse Analytics. El nodo de control se encarga de dividir la operación de transformación en tareas pequeñas para que sean ejecutadas de manera paralela. Estas tareas serían enviadas a los nodos de ejecución para que procese la información. Una vez procesada la información, el nodo de control colecta toda la información
y todos los resultados y los une de vuelta para generar el resultado final. Bien, el Azure Databricks representa la integración entre Microsoft Azure y Databricks. Se trata de un entorno administrado de Apache Spark que se ejecuta en la nube de Microsoft Azure para proporcionar procesamiento en batch o lotes, streaming, aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos. El Azure Databricks integra diversos servicios de Azure a Databricks, como por ejemplo Azure Data Factory, eh, Blob Storage, Apache Kafka Event Hub, eh, Azure Data Lake Storage, entre otros servicios, ¿no? Ok, el cluster Databricks nos posibilita trabajar en un cluster de Apache Spark y operarlo desde los notebooks en los diferentes lenguajes de programación o SQL. Bien, ahora pasamos a describir el Azure HDFS Insights, que se define como un servicio de analítica administrada en la nube. Está basada en Apache Hadoop, que es una colección de herramientas de procesamiento de grandes volúmenes de datos en un clúster de Big Data. El Azure HDFS Insights nos permite acceder a los siguientes tipos de clúster que operarían sobre Apache Hadoop, como por ejemplo el MapReduce, Apache Spark, Apache HBase, Apache Storm, Apache Hive, ¿no? Y Apache Kafka, ¿no? También es posible ejecutar jobs de Apache Spark e incluso ejecutar notebooks interactivos, al igual que Databricks. Ahora bien, podría yo dar ejemplos de uso para el HD Insights. Es posible utilizarlo como almacenamiento distribuido de los datos. Puedo hacer consultas sobre petabytes de datos con Apache Hive o hacer el procesamiento o la transformación de los datos con Apache Spark. Se utilizaría un clúster de Apache Hadoop on HD Insights para llevar a cabo el proceso de ETL, ¿no? Un otro escenario, un otro ejemplo posible es de procesamiento de datos generado por diferentes dispositivos IoT, utilizando herramientas de streaming muy populares dentro de HD Insights para el procesamiento de datos en tiempo real de grandes volúmenes de datos, ¿no? Acá tenemos tres ejemplos, acá Apache Kafka, Apache Storm y Apache Spark, ¿no? Y también puede ser utilizadas en entornos de ciencia de datos, sacando provecho de los módulos de aprendizaje automático de Apache Spark, que operarían dentro del Spark en HD Insights, ¿no? Como servidor, como clase. Bien, ahora exploraremos el análisis services de Microsoft Azure. Este servicio nos permite crear modelos semánticos sobre los datos de diferentes almacenes de datos que los usuarios de Business Intelligence pueden hacer consultas sobre estos. Estos modelos se construyen sobre grandes volúmenes de datos. Está construido sobre SQL Server Analysis Service, este Analysis Service. O sea, nos permite crear y desplegar grupos de datos a partir de los almacenes de datos. Se puede también ejecutar modelos desde SQL Server Analysis Service en la nube, ¿no? Por lo general, actúa como backend en Power BI y en Azure, ¿no? Backend a Power BI. El análisis services está diseñado para escalar la velocidad de las consultas hechas en Power BI. Opera sobre un servidor y utiliza un Azure Blob Storage para precisar los modelos tabulares y sus metadatos.
El servicio está compuesto por niveles o tiers. Cada tier provee un plan con un determinado poder de procesamiento y tamaño de almacenamiento. Cada consulta es medida por un denominado Query Processing Units o QPUs y es posible escalar los recursos una vez desplegados. Bien, vámonos a la parte 3, en la que describiremos las opciones para la visualización de datos con Power BI. Power BI básicamente nos posibilita la creación de visualizaciones mediante reportes o paneles o denominados dashboards. Consiste de tres elementos o de tres componentes de servicio. Hay un servicio de Power BI Desktop que funciona como una aplicación a nivel local. Power BI Service que funciona en la nube y Power BI Mobile Apps que también funciona en la nube y que está relacionada con el Power BI Service. Posee los conectores a los servicios, diversos servicios de almacenamiento dentro de Microsoft Azure. Podemos decir como ejemplos, ¿no? Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake Storage, Cosmos DB, etcétera, ¿no? Y también podemos describir los elementos de cada visualización, digamos así, o de cada reporte dashboard dentro de Power BI. Podemos describir como un elemento una visualización, un conjunto de datos, los informes, los dashboards o paneles y los tiles, ¿no? Bien, haremos la descripción de cada uno de los elementos, ¿no? Para que no quede dudas. Primero la visualización, ¿no? Que es muy sencilla. Básicamente son representaciones de los datos. Las visualizaciones más comunes que podemos encontrar en Power BI incluyen el gráfico de barra, que representa los valores de una variable categórica como barras. Gráfico de dispersión, que utiliza coordenadas cartesianas para mostrar la relación entre dos variables continuas. Tree Map, que es una manera de mostrar los datos estructurados y en jerarquías. Usualmente se representa cada jerarquía como rectángulo. Y el indicador clave o KPI, que es un gráfico que muestra el valor de una medida y en comparación con un valor que representa el umbral o el objetivo, con el propósito de evaluar el progreso hacia una meta medible, ¿no? Bien, bueno, recapitulando lo que hemos visto hasta aquí, hemos visto que el almacenamiento de datos modernos en Microsoft Azure es una carga de trabajo compleja. Tienes varios componentes, cada componente tiene sus beneficios y en esta sesión nos sirvió para aprender sobre todos los componentes comunes de una solución moderna de almacenamiento de datos en Microsoft Azure. También hemos descrito las características claves en todas las herramientas dentro de la ingesta, procesamiento y análisis de datos en Microsoft Azure. Y hemos descrito el servicio de Power BI, sus principales elementos y también las principales tipos de visualizaciones, ¿no? Bien, este capítulo ha sido bien corto. No obstante, tenemos una comprobación de conocimientos. Tenemos pocos participantes, pero esperemos que todos participen. Enseguida voy a compartir el enlace de la dinámica en la que yo haré unas preguntas para hacer la comprobación de conocimientos por el chat.
Bien, les he compartido el enlace. Ah, ¿puede compartir la presentación? Una pregunta a los presentes. ¿He estado compartiendo la presentación? ¿Han logrado apreciar la presentación durante esa sesión que he estado? Sí, ¿no? Ah, ok, gracias, David. Gracias, Mario. Así pensaba que no se estaba compartiendo. Bueno, sí se puede compartir la presentación por el grupo de Telegram. No hay ningún problema. Eh, bueno, voy a esperar 30 segundos para que ingrese al enlace. Gracias, Cristóbal. Ok, entonces ya daremos inicio a la dinámica. Les haré un set, un conjunto de 8 preguntas solamente, que es un tema muy corto. Otra vez, nuevamente, ¿no? Las preguntas son muy similares a lo que se presenta en el examen. Así que si ustedes deciden estudiar para este examen, seguramente ustedes se van a recordar de esa presentación. Así que, bueno, empecemos. Bueno, ustedes van a seleccionar una opción. La pregunta es, ¿cuál de estos no es un componente del almacenamiento de datos modernos en Microsoft Azure? Bien, el Azure Files no es un componente. En ninguna parte de la presentación hemos hablado de Azure Files. Así que no hace parte no es un componente de almacenamiento moderno de datos en Azure. Bien, el Azure Synapse Analytics admite el procesamiento paralelo masivo, denominado MPP. ¿Cómo implementa Azure Synapse el MPP? Bien, hemos hablado de los nodos de control y los nodos de ejecución. Hemos visto que el de control básicamente se dedica a controlar y a distribuir los trabajos a los nodos de ejecución. Así que la respuesta correcta es distribuyendo el procesamiento entre los nodos de ejecución. Bien, en Power BI, él muestra la relación entre dos variables continuas. Bien, gráfico de dispersión. Hemos visto que el gráfico de barras se muestra la relación entre una variable categórica, no continua, una variable categórica
con la variable continua, ¿no? Mientras que el gráfico de dispersión sí se muestra la relación o la correlación entre las variables que son continuas. Bien, en Azure Data Factory, ¿qué componente representa la información para conectar a fuentes externas? El Integration Run, pero el servicio vinculado es efectivamente el que se utiliza para hacer la conexión a una fuente externa, de preferencia una base o un almacén de datos externo. Esa sería la respuesta correcta. Bien, ahora tiene que seleccionar todas las opciones que correspondan. ¿Qué elementos puede tener un determinado reporte o mejor informe de Power BI? Bueno, son dos opciones, los stylers y las visualizaciones. No hemos visto nada sobre Canvas y los flujos de datos hemos visto que se aplican al Azure Data Factory. Así que son esas dos opciones, visualizaciones y childless. Bueno, childless, ¿no? No me voy a acordar el nombre en español. Bueno, ahora tiene que seleccionar una opción de falso o verdadero. El análisis services permite desplegar modelos tabulares de SQL Server Analysis Services o SSAS en la nube. Efectivamente, sí se puede aplicar los modelos que he creado dentro del SSAS a nivel local, dentro de SQL Server Data Tools, que hemos visto hace 2 sesiones atrás. Y se puede aplicar estos modelos en la nube gracias a Analysis Services. Así que es verdadero. Bien, ahora selecciona una opción. ¿Qué componente del Azure Data Factory provee una infraestructura de proceso para las actividades? Hemos visto que la Integration Runtime es necesario para llevar a cabo cada actividad. En el diagrama que les mostré en la presentación, para cada actividad se necesitó una Integration Runtime, que es básicamente un motor de cómputo o motor de ejecución para hacer la ejecución de cada actividad. Así que es la respuesta correcta, Integration Runtime. Ahora la última pregunta. Esa pregunta a mí me apareció en el examen. Así que, bueno, se lo responde bien para ustedes. ¿Qué solución de almacenamiento de Azure provee soporte nativo a los permisos compatibles con POSIX? Es el Azure Data Lake Generation 2 o Azure Data Lake Storage, ¿no? Hemos visto que el Azure Data Lake Storage
A diferencia del Azure Blob Storage, aplica lo que se denomina como namespace jerárquico. O sea que puedo organizar los archivos en directorios o carpetas. De ese modo puedo aplicar permisos como hipótesis o el Azure Control Lists a nivel directorio, ¿no? A nivel de cada carpeta puedo aplicar un determinado permiso. Así que la respuesta correcta sería la Azure Data Lake Generation 2. Bien, con eso nos quedamos con esa dinámica. Eso sería todo el contenido sobre DP900. Espero que en esa sesión haya cumplido con sus expectativas. Bueno, de igual manera, si tiene preguntas, igual voy a compartir esa presentación por Telegram, ¿ya? Así que no hay problema. Pero bueno, si tiene preguntas, puede abrir sus micrófonos o hacerlo por el chat. Excelente presentación, genial, las dinámicas preguntas. Primera vez que entré, pensaba que no, no daba una. Bueno, pero de igual manera, si ustedes, bueno, ustedes igual van a tener un material de referencia, ¿no? Para estudio, ¿no? Si es que deciden hacer el examen, pueden en YouTube de la comunidad de Data Engineer Latam buscar por los videos de esa serie, que son 4 módulos que hemos visto, hecho 4 sesiones sobre DP900. Esta es la cuarta, la última. Vamos a subir los videos de todas las sesiones anteriores, incluyendo esta, que está siendo grabada. Una pregunta aquí, ¿dónde lo puedo encontrar los videos? En el canal oficial de Data Engineer Latam. Ahí ahorita voy a buscar por el enlace. Buscando así por internet, ya pueden fácilmente pillar el canal de YouTube. Acá tenemos una lista de reproducción sobre todo lo relacionado a Microsoft Azure. Acá, ¿no? Tenemos videos sobre sesiones que hemos tenido sobre el otro examen del Azure Fundamentals, AZ900. Vamos a subir las sesiones sobre el DP900, ¿no? Voy a compartir el enlace de la lista de reproducción por el chat. Como ya les comenté, las PPTs lo subiré al canal del Telegram. Y eso, ¿no? Supongo ya no tenés más preguntas. Así que, bueno, doy por cerrada esa sesión. Les agradezco por asistirlo y, bueno, que todos tengan una buena noche.